Este día vamos a estudiar las ecuaciones diferenciales con coeficientes lineales. Vamos a ver cuáles son las diferencias fundamentales que tienen las ecuaciones con coeficientes lineales con, por ejemplo, las ecuaciones diferenciales homogéneas. Y vamos a ver un caso particular en el que podemos llegar a realizar una sustitución lineal. La diferencia fundamental de estos coeficientes lineales es que justamente los términos que acompañan a nuestros diferenciales de x y de y son estos que representan ecuaciones de líneas rectas. De ahí su nombre de coeficientes lineales. No podemos hablar de ecuaciones diferenciales homogéneas porque tenemos asociados acá valores numéricos como c y f, que son términos independientes, no tienen asociada ninguna variable x ni variable y que en este caso vamos a resolver de la siguiente forma. Vamos a encontrar las intersecciones de ambas ecuaciones lineales. Vamos a identificar entonces cuál es el punto en donde coinciden cada una de las ecuaciones. Por lo tanto, tendríamos un x sub 0, y sub 0, son dos coordenadas que nos van a señalar justamente el punto de intersección de ambas rectas. Posteriormente, estos dos valores nos van a permitir hacer un cambio de variables en donde vamos a sustituir x por, aquí introducimos una nueva variable u, más el valor de x en el intercepto de ambas rectas, más x sub 0. Y lo mismo vamos a hacer con y, en donde vamos a tener una nueva variable v más y sub 0, que es la coordenada en y de esa intersección. Habiendo definido cada una de estas nuevas variables, podemos hacer el cálculo entonces de nuestros nuevos diferenciales. El diferencial de x va a ser igual al diferencial de u, el diferencial de y va a ser el mismo diferencial de v. Vamos a tener también un caso particular, y eso es si las pendientes de ambas rectas son iguales. En ese caso tendríamos que hacer un despejar y verificar que efectivamente la pendiente, que es el término que acompaña, o el valor numérico que acompaña a la variable x, es igual. Si llegamos a identificar que efectivamente las pendientes son iguales, hacemos una sustitución por una nueva variable, que sería en este caso z. Z sería igual a x más by. Aplicando entonces el diferencial, esto sería el diferencial de z es a por dx más b por dy. El objetivo de hacer, en este caso particular, todas estas operaciones es que tenemos que llegar a una ecuación diferencial de variables separables. Y ese es el primer ejemplo que voy a explicar a continuación. Hallar la solución general de la ecuación diferencial que está dada por dy sobre dx es igual a y menos x menos 1 entre y menos x menos 6. Primero tendríamos que reescribir esta ecuación diferencial. El diferencial de y quedaría multiplicado por el término que aparece de este lado, y menos x menos 6, como que si hiciéramos un producto cruzado. Aquí tendríamos y menos x menos 6, y esto va a ser igual a el diferencial de x por y menos x menos 1. Si dejamos ahora expresada la ecuación diferencial como la teníamos en el modelo, este diferencial de x lo podemos dejar en el lado derecho, y el diferencial de y, el término que contiene el diferencial de y, podemos pasarlo al lado derecho también, pero con signo negativo. Toda la ecuación quedaría igualada a 0. Por lo tanto, esto podría quedar simplemente como y menos x menos 1 por el diferencial de x menos y menos x menos 6 por el diferencial de y.
igualado a 0. Vamos a hacer la verificación de si las pendientes de ambas líneas son iguales. Para eso vamos a escribir la ecuación de la línea recta de la forma pendiente-intercepto, en donde m representa la pendiente y es el valor que acompaña a x más o menos el intercepto b. Entonces esa m tiene que ser la misma para ambos coeficientes lineales. Expresamos inicialmente cada ecuación de línea recta y menos x menos 1 de la forma estándar, es decir, igualamos a 0 y despejamos y. Por lo tanto aquí y quedaría simplemente como x más 1. Y en la siguiente y menos x menos 6 es igual a 0, por lo tanto y queda despejada como x más 6. Comparando ambas ecuaciones, el coeficiente que acompaña a x es 1. Por lo tanto, sí, las pendientes de ambas ecuaciones, de ambas líneas rectas, son iguales. Por lo tanto, podemos hacer el cambio de variable en donde z la vamos a expresar solamente como y menos x, tomando como referencia justamente los términos que involucran a y y a x dentro de cada función lineal. Despejando acá, o mejor dicho, derivando, vamos a tener que el diferencial de y menos el diferencial de x es igual al diferencial de z. Vamos a despejar el diferencial de x, que quedaría expresado como de y menos de z. Y ahora hacemos la sustitución. En la ecuación que teníamos por acá arriba, en esta, vamos a hacer la sustitución de nuestra nueva variable z. En lugar de y menos x escribimos z menos 1, ¿sí? Dado que es y menos x menos 1, y vamos a sustituir el diferencial de x, de y menos de z. En la otra parte de la ecuación diferencial tenemos nuevamente y menos x, o sea, vamos a hacer nuevamente el cambio de variable z, solamente que ahora es y menos x menos 6. Por lo tanto, aquí quedaría z menos 6 por el diferencial de y, que este diferencial sí no va a cambiar. A continuación, vamos a desarrollar los productos que están indicados. Por ejemplo, z multiplica el diferencial de y. Luego z multiplica a menos el diferencial de z, por lo tanto aquí quedaría menos z por el diferencial de z. Y luego tenemos menos 1 por el diferencial de y, que simplemente queda menos de y menos 1 por menos el diferencial de z, que va a quedar positivo, más el diferencial de z. Y luego este menos afecta a todo lo que está dentro de paréntesis, por lo tanto sería menos z por el diferencial de y. Y aquí queda más, el menos por el menos 6 queda positivo, 6 veces el diferencial de y. Si observamos cada uno de los términos, vemos que existe uno que se puede simplificar. Este de acá, z de y, aparece aquí pero con el signo contrario, por lo tanto eso se vuelve 0. Podemos reducirlo de nuestra ecuación y ahora solamente tenemos valores o términos que contienen diferencial de y diferencial de z. Repito, el objetivo es que acá esta ecuación la tenemos que convertir en una ecuación diferencial de variables separables. Por lo tanto, podríamos observar que este término incluye el diferencial de z, podríamos agruparlo con este diferencial de z. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, de z menos z por dz. Lo agrupamos y ahora vamos a agrupar los términos que contienen al diferencial de y,
que sería este menos dy y este 6 dy. Pero como solamente son coeficientes, son valores numéricos los que tenemos ahí, perfectamente podemos hacer la resta. 6 veces dy menos dy, eso quedaría expresado como 5 veces dy. Y esto es igual a 0. En el término que he dejado encerrado entre paréntesis, observamos que hay un factor común de z. Entonces vamos a tener que podemos separar. Podemos sacar un factor común de z multiplicado por 1 menos z más 5 veces el diferencial de y. Igual a 0. Ahora sí, podemos separar estas variables. Voy a pasar el término que contiene a z y a su diferencial, lo voy a pasar al lado derecho. Cambiaría de signo y esto quedaría simplemente como 5 veces dy es igual a menos 1 menos z por el diferencial de z. Sin embargo, para operar con ese signo menos, podemos cambiarle el signo a los dos términos que aparecen en el interior del paréntesis, y esto simplemente sería como z menos 1 por el diferencial de z, y acá 5 veces el diferencial de y. Y en este punto ya podemos operar, ya podemos integrar. En el lado izquierdo vamos a tener 5 veces y, que va a ser igual, la integral de z menos 1 sería z cuadrado sobre 2 menos z. Voy a agregar acá una constante c1, constante de integración. Tenemos que volver a la variable original. Sin embargo, antes de hacer eso, voy a multiplicar toda la ecuación, ambos lados de la ecuación, por 2. Solamente para quitar de encima este 2 que aparece en el denominador. Entonces multiplicamos por 2 acá, multiplicamos por 2 acá, y aquí tendríamos 10 veces y, va a ser igual, 2 por z cuadrado sobre 2, simplemente va a quedar z cuadrado, menos 2 veces z, y al multiplicar 2 por un valor constante, vamos a tener una nueva constante. Ahora sí, hacemos el cambio de variable. Habíamos dicho que z era lo mismo que decir y menos x. Por lo tanto, vamos a hacer la sustitución. También este 10y lo podemos pasar al lado derecho, de tal forma que toda la ecuación va a quedar igualada a 0 en el lado izquierdo. Y aquí, en lugar de z, vamos a escribir y menos x elevado al cuadrado, menos 2 por y menos x, menos 10y más un valor constante. Desarrollemos todas las operaciones que están reflejadas acá en esta ecuación. Aquí tendríamos 0 igual a y cuadrado menos 2 veces x por y más x cuadrado. Voy a quitar este paréntesis para que quede simplemente expresado de esa manera. Y acá de la misma forma podemos multiplicar menos 2 por y. Menos 2 por menos x es más 2x menos 10y más el valor constante. De aquí ya solamente podemos simplificar los términos que contienen a la variable y. Vemos que aparece menos 2y menos 10y. Lo demás queda tal como está. Esto sería y cuadrado menos 2xy más x cuadrado más 2x. Y aquí tendríamos menos 12 veces y más un valor constante. Llegados a este punto ya podemos señalar que esta es una solución general de la ecuación diferencial que se nos había presentado, aplicando el caso particular para coeficientes lineales.